לך ממני, ויותר לי התל על אוזנך, ביום הקרב מהר, ביום הקרב כי חלום ועשן ימיים בעצמותיי כמוקד בכלל, וכך העשר הלבשתי בי, כי שכחתי אוי אל תסתר ממני, ויותר לי התל על אוזנך, ביום הקרב מהר. Shalom Aleichem amigos, ¿cómo están? Estamos ya en las vísperas de Rosh Chodesh Elul, un mes muy especial, un mes de tefilá, un mes de Heshbon Nefesh, de balance, de todo lo que hicimos durante el año, lo que hacemos hoy, lo que vamos a hacer el año que viene. Y ustedes saben que el mes de Elul, en las tefilot, agregamos un Teilim muy especial, que es este que les puse adelante, que es el Teilim número 27, perdón. Y quiero que escuchen algunas versiones de este Teilim mientras siguen la letra.
Muy lindo, ¿eh? ¿Me gustó? Vamos a escuchar varias versiones de este Teilim en el transcurso y desde atención vamos a hablar un poco del mes, de la Perashá, etcétera, etcétera, todas las cosas que siempre tenemos. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a este último día aquí en Israel del mes de Av y vamos a comenzar el mes de Elul. El mes de Elul es un mes muy especial, es llamado el mes de la misericordia, el mes de la Teshuvá, el mes del perdón.
y es el último mes del periodo del verano. Elul viene después de Tammuz y Av, que fueron meses donde hubo grandes pecados en la época de Israel, y es cuando nos preparamos para recibir Rosh Hashanah y Yom Kippur, el nuevo año. Tenemos fechas muy lindas en Elul. Tenemos el 18 de Elul, Jai, que es el día del Baal Shem Tov, el día del Admur Zaken. Así que ese día Jai, que quiere decir vida, la vitalidad del mes de Elul. Y Elul mismo quiere decir, o mejor dicho, tiene muchas Rashei Tevot. Una de ellas es Elul, Ani Ledodi Vedodili, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, donde se juntan las dos luces, la luz directa y la luz que retorna. La luz del primero, Ani Ledodi, yo soy para mi amado, es un mes de despertar. Significa que todo el mes de Elul primero tenemos que hacer un trabajo de abajo hacia arriba, de despertar la misericordia de Dios. Y después cuando viene Tishrei, él es el que juzga, él es el que da las bendiciones, él es el que decide qué le corresponde a cada uno. Por eso es tan importante el trabajo del mes de Elul. Una de las cosas más importantes que nos enseña Hasidut es el Bitul. Bitul quiere decir anularse a Dios, anularse a su voluntad, y a pesar de que sabemos que nuestro trabajo es muy importante, tenemos que saber que nosotros no somos superhombres, somos simplemente criaturas que venimos a hacer nuestro trabajo en este mundo con los poderes y las limitaciones que a todos ellos nos da, y que sabemos que nunca es suficiente, nunca usamos todas las bondades y todas las bendiciones que Dios nos da en todo su potencial, en toda su capacidad, y entonces necesitamos de la misericordia de Dios para que Él complemente ese trabajo. Ese es el sentido profundo de Anile Dodili. Durante este mes hay las congregaciones sefaradí empiezan a decir Selijot todas las noches. El cantar de los cantares, Anile Dodili, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. El cantar de los cantares, capítulo 6, versículo 3. Entonces primero el arrepentimiento y después viene la misericordia y el perdón de Kodesh Baruj. También hay otro concepto muy importante que tiene que ver con esto, y es que en el mes de Elul el rey está en el campo. Así como durante todo el año el rey está en su castillo, está en su palacio, y en el palacio están todos sus ministros y toda la realeza, y para llegar a él hay que seguir protocolos y burocracias. En el mes de Elul, el rey sale al campo, sale a disfrutar del sol, del calor, del verano, y allí en el campo donde están los campesinos, las personas más simples, que incluso no dice que sale a las calles de la ciudad, sino que sale al campo. El campo es el lugar más bajo, donde están las almas simples, que generalmente no tienen acceso al rey, y entonces en ese momento el rey pone cara agradable, recibe a todos con simpatía, con alegría, y escucha los pedidos de cada uno y uno de nosotros. Así que si durante el año ustedes sintieron que Dios no les escuchaba, cosa que no es verdad, Dios nos escucha siempre, pero
si tuvieran ese sentimiento, ahora en el Ul, en el mes de Ul, ese sentimiento pueden borrarlo completamente y pueden sentir cómo cada una de sus palabras, cada uno de sus pedidos es recibido y es complementado por el Creador del mundo. Así que háganle la prueba. Está dicho que no hay que probarlo a Dios. No hay que decir, bueno, yo voy a hacer esto y yo a cambio de esto quiero que Akadosh Baruj Hu haga tal cosa. Dicen los sabios que no podemos decirle a Dios, a ver, hace esto, yo voy a comer kasher, o voy a cumplir los preceptos, entonces quiero que a cambio vos me des esto. No, no hay que pedirle, no hay que probarlo ayer. O al revés. Negociar es otro asunto. Hay muchas culturas donde el negocio es considerado algo malo, pero no. En el judaísmo el negociar, el hacer transacciones entre una persona y la otra es algo bueno. ¿Por qué? Porque el comercio es parte de las actividades del hombre y si son hechas como corresponde, entonces es algo que es bueno. Y más todavía si se trabaja y se venden cosas que son buenas para las demás personas, cosas sanas, cosas que hacen bien a los demás. Es bueno, no es algo malo comerciar. Cuando vienen las festividades, todos los Beit Knesset se llenan de gente. Ahora en Tishrei, que vienen a traernos, vienen a vender shofar, vienen a vender libros, etcétera, etcétera. Después en Sukkot vienen a traer lulav, estrog, arabot, adasim, y todas las cosas necesita la gente para hacer su trabajo. Entonces, los centros comunitarios, los centros de reunión del pueblo de Israel, son centros muy buenos para hacer comercio y para que la gente reciba el sustento. Si se hace en forma honrada, eso es algo que está permitido completamente. De todas maneras, otra cosa es probarlo a Dios, porque Dios todo lo puede, pero no podemos decir, a ver, si yo hago esto, entonces, salvo una cosa, dicen los sabios. Dios me dice, probame si vos vas a hacer un acto de bondad, si vos vas a darse de acá, vas a ver cómo yo te voy a dar todo lo que vos me pidas. Darse de acá es una mitzvah tan especial que Akadosh Baruj Hu me dice, sí, probame con eso, vas a ver cómo, si vos daste de acá, entonces ese es el único acuerdo que se puede hacer con Hashem. De todas maneras, uno constantemente está haciendo acuerdos, y si uno lo hace sinceramente desde el fondo de su corazón, es como cuando uno está con el padre o con el hijo. Nosotros a veces estamos educados a manipular a las personas. Entonces, les hablamos de tal manera que la otra persona se siente culpable o se siente obligada a hacer determinadas cosas por nosotros, y eso por supuesto está mal, tanto con Dios como con las personas, pero todos sabemos que uno depende del otro, cada uno depende de la otra persona, entonces es bueno pedir ayuda. Y cuando uno pide ayuda y el otro la da en forma incondicional, de todas maneras dentro nuestro
queda una conexión y una sensación de que nosotros quedamos en deuda con el otro. No que el otro le pide, pero uno siempre a través de ese intercambio de buenas acciones, o sea, no específicamente como una deuda, sino como un ejemplo. Así como la otra persona se portó bien, entonces yo también puedo portarme bien. Con respecto a lo que ustedes están diciendo, que es el 10%, eso es otra cosa. El maaser es algo que se le está establecido en la Torah, que de todos los frutos del campo, ya sea de vegetales, de animales, hay que llevar un 10% de eso para el servicio en el templo. Y a su vez un 1% para los Kohanim, etcétera, etcétera. Entonces se le da a los Levim, a los Kohanim determinado dinero para hacer el servicio de los Korbanot y sustentar todas las cosas que hay en el templo. Ahora, el Maaser está establecido para los judíos, no para los no judíos. Los no judíos no están obligados a dar el Maaser. Hay otra cosa que es importante y es que hay un precepto donde decimos el Shema Israel que dice Beshinantam levaneja, y le vas a enseñar el Imantem Otam, y le vas a repetir, le vas a enseñar a tus hijos toda la Torah. Y como a veces el padre no tiene tiempo o no sabe, entonces contrata a un maestro, y entonces ahí también es una mitzvah darle dinero a la persona que nos educa. Pagarle un dinero que no tiene que ver con el 10%, sino un dinero que se ponen de acuerdo con aquel que nos está educando. Y por otro lado, con respecto a los que no son judíos, no están obligados a dar un 10%, ni a los judíos ni a nadie. Pero de todas maneras, la tzedaká salva de la muerte, y la tzedaká es grande porque trae la redención. Entonces, por un lado es bueno dar dinero y pagar, ayudar a que se difunda la Torah, darle dinero al que nos está enseñando Torah, a mí y a mis hijos, ayudar en todas esas buenas acciones, ayudar dando dinero para que se pueda ayudar a otras personas que lo necesitan. Y por otro lado, ustedes habrán escuchado que en la época de Shlomo Melech venían todos los pueblos del mundo y traían sus presentes al Beit HaMikdash y traían todo tipo de cosas, y todos esos presentes eran aceptados y era para bendición de los pueblos del mundo, porque está escrito que mi casa de oración será una casa de oración para todas las naciones del mundo. Entonces, los que están obligados a construirla y a mantenerla son los judíos, pero como una señal de participación y de agradecimiento de todos los pueblos del mundo, también es correcto que todos pongan su dinero. Ahora que no está presente el Beit HaMikdash, entonces ayudar al pueblo judío a difundir la Torah y a traer al Mashiach, difundir Torah tanto entre los judíos como entre los no judíos, y traer al Mashiach es un reemplazo de el dinero que se daba para el Beit HaMikdash. Así que hace poco leímos una carta del Rebbe de Lubavitch donde dice que es correcto enseñar a las naciones del mundo la importancia de la tzedaká. Entonces no es un 10%, incluso después que se destruyó el templo y ya el pueblo de Israel fue exiliado y fue desparramado por todas partes del mundo, todavía los judíos seguimos dando el maaser para mantener las necesidades comunitarias, mantener un templo, mantener todas las cosas que se necesitan, el cementerio, todas las cosas, se necesita mucho dinero,
pero cada uno pone en la medida que le dicta su corazón, un 10% por lo menos, y hasta también se puede, hay quien pone un 20%. Y hay gente que trabaja y pone todo lo que él tiene para tzedakah, para hacer obras de bien. Entonces, bueno, ese es el asunto con respecto a la tzedakah. Y entonces, si hay un mes donde es importante dar tzedakah, es justamente el mes de Elul, porque, como decíamos recién, la tzedakah es un precepto donde Dios dice: hace una buena acción, poné tzedakah y probame con eso. Específicamente con el maaser, pero en general pues, con todo lo que es la tzedakah. Cuando uno da tzedakah, al principio a lo mejor duele, a veces cuesta sacar el dinero del bolsillo y ponerlo en un lugar donde uno no está acostumbrado, que no es la familia o que no es el lugar donde uno va a comprar. Es a veces extraño poner dinero en otro lugar que no sea en el supermercado o en el banco o para comprar un auto o una casa. Pero esa es parte de la cultura del pueblo judío que nos distingue de todos los demás. Muy bien. Entonces, ahora que el rey está en el campo, salgamos y démosle nuestro dinero voluntario, además de los impuestos que uno tiene que darle al rey. Demos nuestro dinero voluntario para que él haga lo que tiene que hacer. Este mes de Elul, en gematria pequeña, es 13, así que también 13 es 1, Ejad, 13 es Ahabá, es el amor a Dios, juntos suman 26, que es el nombre de Dios, y además 13 son los principios de misericordia de Dios. La letra del mes es la letra Yud, que es el punto donde se originan todas las demás letras. El color del mes es el rojo, que es el mes más cálido, porque estamos en la parte más calurosa del verano acá en el hemisferio norte y sobre todo en Israel. El mazal es de Betulá, que es Virgo, Virgen, y también entonces este mazal tiene que ver con la novia que es amada por Dios y que se une a él. Anila Dodi Bedodili. En Kabbalah, la unión del novio y la novia es la unión de Isaac y Rivka. Isaac y Rivka son la pareja por antonomasia que representa la unión del pueblo de Israel con Dios y representan justamente el servicio de la plegaria y la devoción a Dios. Y la gematria de Isaac, que es 208, más la gematria de Rivka, que es 307, es también 515, que es la gematria de la palabra tefilá, que si se acuerdan es la misma gematria de la palabra Bait Hanan, que son todas las tefilot, 515 plegarias que hizo Moshe Rabbeinu para pedirle perdón a Dios, y entonces se le mostró las 13 cualidades de misericordia, los 13 atributos de misericordia. Entonces, Anil Elodi Velodi Li, que empieza con el despertar de abajo, que es el despertar de la novia, y Teruta de Letata, el despertar desde abajo, y justamente yo soy para mi amado, como empieza el mes de Elul. Y eso es el servicio de la plegaria. Bueno, corresponde a la tribu de Gad, etcétera, etcétera, el sentido de la acción. Este es un mes para salir al campo y encontrarse con el rey en la acción. El órgano controlador es la mano izquierda, y todo esto lo pueden ver en nuestra página de dimensiones, donde está el mes de Elul, y ahí tienen también toda una serie de artículos que hemos agregado. Otra de las cosas que se hace en el mes de Elul es escuchar el sonido del shofar.
el sonido del shofar, si ustedes quieren lo pueden escuchar aquí en esta página. Guarden todos esos enlaces, lo abren ahora y lo escuchan después. Así no perdemos la continuación de esto. Entonces decíamos que durante todo el mes se toca el shofar durante todas las mañanas después de la tefilá de Shaharit, y en la misma tefilá de Shaharit y de Minjá se lee este salmo que tenemos aquí presente, que los que entraron temprano a la clase ya escucharon algunas versiones cantadas. Ahora vamos a escuchar una versión con el acento, con la pronunciación taimaní. Yo los voy a guiar con la flecha para que ustedes lean. La mayoría de ustedes ya deben leer el hebreo, ¿no? Ahora van a escuchar una pronunciación un poco extraña. Ustedes saben que los sefaradín, por ejemplo, acá hay una cama, que es una A, y por aquí, acá tienen las dos juntas. Ven que una es una rayita, son las dos rayitas, pero una tiene un punto abajo. Entonces, esta se llama kamas y esta se llama pataj. La pataj, que es la rayita sola, siempre se pronuncia como A. Pero la kamas a veces se pronuncia comas. Los ashkenazim la pronunciamos como O. Y en hebreo, en general, hay veces que cuando hay dos comas juntas, la primera se pronuncia como O y la otra como A, etcétera, etcétera, en todas las pronunciaciones. Por ejemplo, hay una palabra que es, el mediodía se llama Zoraim, que se puede decir Zoaraim o Zoraim, porque son dos patas juntas. En el hebreo moderno, como no entienden bien las leyes del Dikduk, del hebreo, entonces muchos pronuncian, y se escucha en la radio, gente que está obligada a pronunciar bien, se lo escucha como Tzaharaim, pero no. Cuando hay dos patas juntas, la primera se pronuncia como O siempre, y la segunda puede ser O o A. De todas maneras, en la versión que van a escuchar ahora es una versión taimaní, de Taimán. Taimán, los taimanín son un pueblo que salieron al exilio ya desde el primer templo y que se fueron a la península arábiga y estuvieron en el sur de la península arábiga, donde hoy está, ¿cómo se llama? El país que está abajo de Arabia Saudita, Yemen. Muy bien. Yemen, antes se llamaba Taimán, y los judíos durante todas las generaciones estuvieron viviendo allí y mantuvieron toda la tradición y mantuvieron, dice el Rebbe, que la forma en que ellos pronuncian las palabras era más parecida a la como se pronunciaba el hebreo en la época del templo, del primer templo. Y si ustedes van a escuchar ahora, van a ver cómo es muy parecido a la pronunciación ashkenazí, porque ellos pronuncian las comas como O. Bueno, no los distraigo más, vamos a escuchar una versión que todo esto está en YouTube. Si ustedes buscan Teilim Havzain, ahora les voy a poner un enlace mientras escuchan, ¿sí? Muy bien. Esta Teilim se lee, además de todas las tefilot normales de todo el año, durante el mes de Elul se agrega, después del Shemona Esrei, después del Shir Shel, se lee esto y se escucha más o menos así en la amistad taimaní.
No, esta es una versión marrocana, no es la taimaní que les prometí, pero es muy bella igual. Vamos a poner de vuelta. Ellos pronuncian la Bab como U y la comas como A. אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח אחת שאלתי בית אדוני יודע אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם ¿Se escucha bien? ולבקר בהיכלו כי יספנני בסוכו ביום רע יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואצבחה באהלו דבחי רע אשירה ואזמרה לאדוני שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני אל תטבח עבדיך עזרתי היית אל תפשני ואל תעזבני אלוהי ישעי כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני ובני אדוני דרכך ונחני באורח משור למען שוררי אל תתנני בנפש שרי כי קמו בי עד שקר ויפח חמאס לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים קוה אל אדוני חזק ויאמץ לבך וקוה אל אדוני. Lindo, ¿no? Ahora les voy a dar el enlace para que lo busquen mientras busco eso, les voy a hacer escuchar de nuevo algo muy lindo que escuchamos al principio de la clase. Este es otro Tehilim, se llama Tefilá Leaní, plegaria del pobre. Está cantado por Gil Akivayo, un amigo nuestro, vecino de Tzfat.
Este último es esta canción que estamos escuchando. La letra en hebreo de este nigún la pueden encontrar aquí. Y la letra en castellano, pueden encontrar aquí todos los Teilim. Este Tefilá Leaní es específicamente el Teilim 102. El otro, el que estamos leyendo acá y estudiando, es el Teilim 27. Y ya que estamos con esto, tengo más versiones, pero vamos a estudiar, vamos a profundizar ahora un poco qué es lo que nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai acerca de esta canción, de este canto de Elul. Rabbi Shimon Bar Yochai, como ustedes saben, es el autor del Zohar, y él nos enseña acerca de este salmo. Dice: el Señor es mi salvación, es mi luz y mi salvación. Es una plegaria que se lee al final del servicio de la mañana y de la tarde durante todo el mes de Elul, hasta Hoshana Rabbah, no solamente en Elul, ¿sí? Hasta que terminan las fiestas después de Sukkot, en el mes de Tishrei también. Lo que vamos a estudiar ahora es una enseñanza de Rabbi Shimon Bar Yochai, correspondiente a la Parashat Miketz, donde Rabbi Yafza y Rabbi Yehudá discuten justamente el verso 6 de este salmo, que dice: y ahora él me elevará por sobre una roca, y entonces mi cabeza se alzará por sobre mis enemigos en derredor, y ofrendaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Este es entonces el verso 6, que Rabbi Shimon Bar Yochai discute en el Zohar, citando a Rabbi Yosef y Rabbi Yehuda. ¿Sí? Entonces dice así:
y Yosef gobernaba sobre la tierra de Egipto. Dice Bereshit, el Génesis, capítulo 42, versículo 6, para Yad Miket. Rabí Yase abrió el discurso sobre este Salmo 27 y dijo: ahora mi cabeza se elevará por sobre todos mis enemigos que me rodean. Dice Rabí Yose: vean y miren, cuando el Santo bendito sea está complacido con una persona porque se arrepintió de sus malas acciones y ahora actúa correctamente, Él lo eleva por encima de todas las personas del mundo y sobre todos aquellos que lo odiaron. Lo pone como autoridad sobre aquellos que lo odiaron. Y entonces ese rechazo impulsa al verdadero creyente a ir más alto y más alto. ¿A qué se refiere acá Rabbi Shimon Bar Yochai? El rey David era muy odiado por sus hermanos, que lo apartaron y de la compañía del grupo de ellos, y entonces por ese motivo Akadosh Baruj Hu lo elevó por encima de todos los pueblos del mundo. Su suegro, el rey Shaul, quería matarlo y él se escapó, y Akadosh Baruj Hu también lo levantó y le dijo a Shaul que había perdido la oportunidad de que de él desciendan los reyes de Israel, y lo puso a David como heredero eterno del trono, él y su descendencia al final de los tiempos, incluso en la época del Mashiach. Y a esto se refiere cuando David dice, porque este salmo por supuesto fue escrito por David, que él me ha levantó mi cabeza por encima de todos mis enemigos que me rodeaban. Y también Yosef fue apartado de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, y luego ellos se inclinaron ante él, como está escrito, y los hermanos vinieron y se posternaron frente a Yosef y pusieron su rostro sobre la tierra, etcétera, etcétera, como decíamos recién. Entonces aquí David se siente también como que pasó lo mismo que Yosef. Acuérdense que Yosef es Yesod, en la sefira de Yesod, y David es la sefira de Malchut, o sea que hay una relación muy estrecha entre ellos dos. Uno es el Mashiach ben Yosef y otro el Mashiach ben David. Así que las cosas que ellos pasan son muy similares. La diferencia entre Yosef y David, ¿cuál era? Que Yosef era un tzadik, entonces él mantuvo su pacto, mantuvo su sexo puro, y así como él se mantuvo puro, también se mantuvo todo su ser, y por eso fue el que pudo dar. En cambio David es el ejemplo de Baal Teshuvah, es el ejemplo de aquel que cae, que peca, y que después se levanta porque hace Teshuvah. Entonces, el tzadik es elevado de entrada sobre todos sus enemigos, y más todavía, el tzadik no tiene enemigos, como Yosef, que fue allá y todos los que lo quisieron matar, al contrario, después lo elevaron. Y con respecto a David, primero cae y está al borde de la muerte, está perdido completamente, y después Akadosh Baruj Hu no solamente lo libera, sino que lo levanta y lo pone como gobernante de todos sus enemigos. Y eso es justamente la característica del Mashiach.
Entonces, acá vemos un ejemplo claro, y que también representa a todo el pueblo de Israel en general, de cómo siempre fueron rechazados, tanto si eran justos como si no eran justos, y luego, al hacer teshuvá, al final de los tiempos, al final de la vida de la persona, cuando hace teshuvá, o al final de los tiempos en que nosotros estamos viviendo ahora, Kadosh Baruj Hu eleva al alma por encima de sus enemigos. Desde una perspectiva diferente, dice el Zohar, el verso dice así: y ahora mi cabeza será levantada, será erguida. ¿Cuál es en hebreo, ahora se dice atá? Entonces, y ahora es beatá. Entonces, ¿qué quiere decir? El Zohar hace hincapié en esta palabra. ¿Qué nos quiere decir con esta palabra David Amelech? Beatá, se los voy a escribir aquí para que entiendan un poco mejor. En hebreo, y ahora, se escribe Beata con Ain. Segundito porque voy a alargar un poco de horario antes que se nos termine la clase. Entonces, Beata quiere decir y ahora. ¿Sí? Como está escrito acá, en este verso, y ahora mi cabeza se alzará por sobre mis enemigos y ofenderá. ¿Sí? ¿Cómo está dicho acá? Ven acá que dice Beatá. Entonces acá, como de costumbre, la traducción no es muy buena, porque no es y entonces, sino Beatá quiere decir ahora, en este momento. Pero después, como el verbo está en futuro, entonces la traducción literal no pega muy bien. Entonces está traducido como que entonces, en aquel momento. Pero la traducción literal de Beatá es y ahora, y Arum Roshi, y ahora levantará mi cabeza, se levantará mi cabeza. Dice el Zohar que esto también se puede ver de otra manera. ¿Por qué? Porque hay otra palabra que también se pronuncia Beata, lo que es con Aleph. ¿Qué quiere decir Beata? Se pronuncia igual, pero quiere decir y tú. Atá es tú. Muy bien. Entonces, el Zohar dice así. Explica la Kabbalah. Antes de continuar el Zohar, vamos a traer esta explicación de la Kabbalah. Que cuando se dice y tú, la palabra Beatá, cuando se escribe con Aleph, que quiere decir tú, se refiere a la sefirá de Tiferet, que está por encima de Yesod. De Yesod y de Malhut en el Esahaim, ¿no es cierto? La Tiferet en el eje central, debajo está Yesod y debajo está Malhut. El rey David entonces está rezando que tú, Dios, desde la sefirá de Tiferet, eleves mi cabeza, es decir, la sefirá de Malhut, por encima de todos mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Las Klipot, porque Malhut, que es la sefirá más inferior, es la que se hunde dentro de las Klipot de este mundo inferior. Por eso Malhut es llamado la muerte y es junto con Yesod, pero sobre todo Malhut el que baja abajo y es la presencia divina que se inviste en este mundo. Entonces, la columna central del árbol de la Sefirot está protegida por las dos ramas del árbol de la vida que la
que se agarran de las fuerzas externas. Entonces, las dos columnas izquierda y derecha del árbol de la vida, las sefirot que hay allí, alegóricamente defienden a las sefirot que hay en el medio de todo lo que es hitzoní. Hitzoní quiere decir lo que está por afuera, que no tiene luz, que son las clipot, las cáscaras. Pero ¿qué pasa con Malhut? Malhut está por debajo y está desprotegida, ¿sí? Alegóricamente hablando, porque no está a la altura de los dos lados izquierdo y derecho. Entonces necesita una protección extra. ¿Y cómo se protege? A través de que es elevada en el árbol de la vida para salir de esa situación tan inferior. Eso es lo que dice la Cábala. Entonces, ¿qué nos quiso decir el Zohar con esto? Leyendo este verso, Rabbi Yehuda dice, contestándole a Rabbi Yosef, que comenzó antes, hemos aprendido que la palabra ahora, now, atá, representa un nivel superior que la palabra et, que quiere decir un segundito que quiero traducirlo bien, la mano, ok. Entonces, ahora es atá, y este atá quiere decir en este momento, y en este momento significa el nivel más bajo, el nivel donde nosotros estamos viviendo ahora, en el mundo inferior. Y por eso, esta palabra está asociada con la Hei inferior del nombre Abaya. Eso es lo que dice Rabbi Yehuda en el Zohar. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando es con Ain, se refiere a que Dios está en este momento en su corte de juicio, juzgando a ese que está sumergido dentro de las clipot. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Yehuda con esto que acabamos de decir? Está diciendo que la letra Vav, ¿sí? Ven que acá en el verso 6 dice Beata, a esto nos estamos refiriendo, ¿no? La Vav, ¿qué es? La Vav es la letra que simboliza a Zeir Anpin. Simboliza las 6 cualidades del corazón que están por encima de Malhut. Entonces, este Zeir Anpin y la palabra que viene después, ahora, tiene que ver con el Sefirá de Malhut, que es la G inferior. Entonces, esto Beatá con la Ain, que significa ahora, que tiene que ver con el tiempo, se refiere a este mundo material en que nosotros vivimos. Entonces, está diciendo que el rey David está dirigiendo su plegaria para combinar lo espiritual con lo físico del mundo que estamos viviendo ahora. Entonces, dice Rabbi Yehuda que David está suplicando con lo que sigue después, eleva mi cabeza en honor y en reinado por encima de mis enemigos que me rodean. Entonces el rey material, el rey que está en este mundo representando a Dios, que es el rey David, está sumergido dentro de sus enemigos, dentro de las clipot que lo rodean. Entonces le están pidiendo a Dios que eleve su cabeza, que haga que su
sus pensamientos, que su mente se ocupen con las cosas espirituales, y que se eleve por los otros reyes de la tierra. ¿Qué son los otros reyes de la tierra? Son todas las otras cosas, todas las cosas del mundo material que reinan sobre el alma que está en este mundo, que simboliza al rey David y a la presencia divina. Y entonces sigue diciendo, y yo ofreceré los sacrificios en tu tienda. Esto se refiere a Jerusalén, en el templo, y también al tabernáculo, que estaba en la época que estaba David Amelech, todavía no estaba el Beit HaMikdash en Jerusalén. Él estaba en Nob, en Gibón. Y sacrificios de alegría, dice. En hebreo, ¿cómo se dice en sacrificios de alegría? Teruá. Teruá es el sonido que sale del shofar. Significa que va a ofrecer sacrificios acompañados con música para que la palabra sea escuchada por Dios. Y así en el Beit HaMikdash y en el tabernáculo, los Leviim cantaban todos estos Teilim de David con música. Los Leviim eran músicos, tocaban trompeta, instrumentos, arpas, violines, flautas, todo tipo de instrumentos musicales, justamente para que eso sea también agradable a los ojos, a los oídos de Akadosh Baruj Hu. Y esto también, entonces, está representando también al sonido del shofar. Cuando dice aquí Teruá, dice Beatay Arum Roshi al Oibai Sevigotai, y ahora me lavarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Beesbeja Beoalo, y llevaré mis sacrificios a su tienda, Sibhei Teruá, acá está, sacrificios de Teruá, sacrificios del sonido. ¿Se acuerdan que el sonido del shofar tiene tres sonidos? Tiene uno que es Kiá, que es el sonido inicial continuo. Después tiene Truá, Kiá, Truá, que es que es un sonido que está quebrado. Tú. Si escuchan el video que les mostré antes, alguien puede poner acá en el chat el enlace donde tocamos el shofar. Entonces ahí vemos como la truá es uno de los sonidos del shofar. Ashira beazambra, y cantaré y lo haré la Hashem. Haneni Vianeli, Hamar Livi, Bakshu Panay, etcétera, etcétera. Es un teilim hermoso. Muy bien, gracias Víctor. Entonces, vamos a terminar lo que dice el Zohar. Dice, entonces que David Amelech va a traer sus sacrificios y va a cantar. Ese canto también es un sacrificio, es una ofrenda a Dios. Y está simbolizado por el shofar, por eso este verso se lee justamente en el Ul, porque habla del sonido del shofar. Voy a Zambra Beashira, como decíamos recién, se refiere al lado de Geburah. ¿Por qué? Porque el sonido de Teruá viene del lado de Geburah, del lado izquierdo, del árbol de la vida. Y otra interpretación, dice Rabbi Yehuda, yo ahora se elevará mi cabeza, se refiere a la congregación de Israel, no solamente al rey David, sino a todo Israel. Sobre mis enemigos que me rodean, se refiere, ¿quiénes son los enemigos? Eisab y todos sus ministros. Eisab es Roma. Eisab es rojo, es Roma, que justamente en estas épocas se está levantando, ¿no? Hay grandes llamadas de salir a la misión y de hacer lío
¿no? De que salen de Brasil, pero fueron dichas de parte de Roma. Y yo llevaré mis sacrificios a sus tiendas, se refiere a Israel, que el pueblo de Israel trae los sacrificios a el templo. Dice Rabbi Yehudá, sacrificios de Teruá, como está escrito, una ofrenda para Dios, un sacrificio para Dios, es un espíritu contrito, un corazón contraído, un corazón quebrado. Ese es un verdadero sacrificio a Dios. Eso está dicho en los Salmos 51, versículo 19. Entonces, ¿esto qué hace? Cuando uno dice esto desde un corazón roto, hace que todos los juicios severos sean removidos del mundo. Y yo voy a cantar y voy a tocar instrumentos, se refiere a la plegaria eterna y constante que el pueblo de Israel le envía a Dios cada uno y uno de los días en Tefilá. Esa es otra interpretación de este verso. Otra interpretación, dice Rabbi Yehudá en el Zohar: ahora se levantará mi cabeza contra todos mis enemigos. Todos se refiere a los enemigos interiores y contra los enemigos exteriores. ¿A qué se refiere esto? Que yo es la buena inclinación, el alma divina, que se elevará contra la mala inclinación, el instinto del mal, del alma animal, como está escrito, sobre mis enemigos que me rodean. Así el alma divina está dentro mío, está dentro de un cuerpo que representa el alma animal. Entonces esto se refiere a la inclinación al mal que rodea a la persona y que lo odia todas las cosas buenas que hace. Y cuando dice, y yo voy a ofrendar sacrificios de alegría, se refiere a la Torá, que fue dada por el lado del fuego de la Gebura, como está escrito, desde su mano derecha, una ley fiera para ellos. Así está escrito en Deuteronomio 33, versículo 2. Porque es por el mérito de la Torá que la cabeza es elevada por encima de los enemigos que tratan de perjudicar a la persona. Como está escrito, tú has rendido frente a mí a todos aquellos que se elevaron contra mí. Así está escrito en el Salmo 18:40. Entonces, Shkiá es el sonido largo, 1, Shvarim son los 3 y Truá son 9. ¿Ok? Entonces, no está hablando de ruptura, sino está hablando de quiebre del corazón quebrado, ¿sí? Muy bien. Esta es una pequeña meditación que quisimos traer del Zohar acerca de este verso, y ahora sí le vamos a traer una interpretación a ver si es esta. No, un segundito. Tengo otras más, pero quiero darle la versión taimaní que les prometí antes. Esta es la que ya escuchamos. Acá está. Escuchen, van a ver cómo esta persona... ¿Escuchan? Como la coma lo dice con la O. Escuchen, esto es de Taimán. Aquellos que vinieron desde el sur de Israel se escaparon en el primer templo hacia el Yemen, y
Baruch Hashem, hoy casi no queda ninguno de allí, están todos en Israel y en otras partes. מזמר כזה. Dijo Mismar Kaz. ¿Escucharon? Mismar Kaz, que Mismor se refiere a los Teilim, y Kaz es Chavzain, Kaz. لذويت أذاني أريويش عيني ميرة أذاني معز حياي همي أفحار بقرب علي مرعي لآخرت بصاري صاري ويا بيبي هما كشلوا ونخالوا امتحن علي محنى ليرى لبي امتحن علي ملحمة فزاد أني بطيح أحد شعلتي مثلا هذا بكش شفتي باب هذا كل يوم حياي أحد بنا عم هذا والفكر بخاله كيف فناني بسكة يوم رعا استيراني بسهر آله بصور يرممني وعدت يا رمشي عليا بسابي بساي وأصبح ضالة زبحة روعة أشيرا وزمرا لبنان شمع لبنان قلي أقرا وحنيني وعنيني لخامر لبي بقى شوفاناي أسبانا خواذناي هبكيش التسترقناخو مماني التضاف عبداخو عذرا فيها ييزا التتباشيني والتعزبيني ألهي يشعي كيابي وامي عذبوني وذناي يسفني هراني أذناي دركاخو ونحاني برحني شر لما عفراي التتاناني بنافش صراي كي قاموا بعيد شاقر ويتيا حماس لولا هامنتي بربك وبابني بارس حيين قوي الأذني حزد ويا مثل الباخو وقوي الأذني Lindo, ¿no? Es una melodía antigua de los Taimanim y no dice aquí quién es el que lo interpreta. Muy bien. Lindo, ¿eh? En vez de la Vav dice U, y no sé si fijaron bien, en vez de la Q, en vez de decir KB, dice KB. La Q la pronuncian como Gimel, y la Gimel, no sé si acá hay alguna Gimel, la pronuncian como Y. Entonces ellos cuando dicen la bendición del vino, en vez de decir Boré Priya Gafen, dicen Boré Beria Yofen. Como tiene comas, en vez de decir Boré Priya Gofen, como decimos en Ashkenazi, dicen Boré Priya Yofen. ¿Sí, Paulina, te acordás?
Hoy tengo ganas de escuchar música. ¿Qué piensan ustedes? Tefilá Leaní les gustó, ¿no? Ahora, ¿quieren que les ponga otra más de Gil Akibayov? Este es el Teilim 1, Alex. Acá tienen el enlace. Como escuchan, es un cantante de música moderna que hizo Teshuvá, se hizo Chabadnik. No, es Chabadnik, es mi amigo Gil Akibayov. Abrí el enlace que te di. Y él compone sus propias melodías. ¿Los ven que está vestido de Chabadnik? Tenés que copiar el enlace, copiarlo todo y lo pegás. Si no, copien eso, escriban eso en el YouTube y van a encontrar todas sus canciones. Gil Akibayov.